ahorita en la introducción ahorita en lo que platicábamos, les hacía ver el recorrido de lo que en el proceso que nos viene el Señor, y yo les tengo un tema muy hermoso que se llama los privilegios de hablar en lenguas, para orar, para dedicarnos, para reformarnos bien, ¿verdad? Muy bien, mis amados. Entonces, Efesios 6:18, así es. Y después, para que lo tengan ahí en sus Biblias, es Marcos 6:17 al 18. Así es de que son dos citas para hoy, Efesios 6:18 y Marcos 16:17 y 18. Muy bien. Muy bien, Efesios 6:18, voy a leer en voz alta porque voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, NTV. Es: oren en el Espíritu, dice así la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Amén. Voy a leer una vez más, Efesios 6:18. Oren en el Espíritu. Espíritu está con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo de Dios. Cuando veamos Espíritu en minúscula, se refiere al Espíritu del hombre o a espíritus malignos. Amén. Una vez más, Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Muy bien, Marcos 16:17 y 18. Marcos 16:17 y 18 dice así, aquí voy a leer en la Reina Valera. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Repito el verso 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Muy bien. Tomen sus lugares, mis amados. Muy bien. ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? Hace 8 días veíamos que tenemos que orar. ¿Cómo orar? Hace 8 días veíamos que orar en una hora usando el Padre Nuestro, se nos va el tiempo como agua, usando la oración del Padre Nuestro. Hablábamos de las 9 partes del Padre Nuestro, pero también hay otra forma de orar, y orar es el hablar en lenguas. Hablar en lenguas es estar bautizado en el Espíritu Santo. Hablar en lenguas significa que el Señor Jesús nos bautiza, nos sumerge en la presencia del Espíritu Santo, y la señal de estar bautizado en lenguas es hablar algo diferente al español. Lenguas que nosotros normalmente no entendemos, lenguas que pueden ser celestiales, que pueden ser antiguas lenguas, arameo antiguo, hebreo antiguo, o puede ser inclusive en otros idiomas, como en Hechos 2, donde dice que cuando vino el Espíritu Santo la gente empezó a hablar en lenguas, y los que eran de otros países podían entender lo que la gente hablaba. Entonces las lenguas son un regalo de Dios. Y otra vez quiero enfatizar: no podemos dejar que el fuego de nuestra vida se apague si dejamos nosotros de orar. Entonces, para las personas que dicen, me cuesta trabajo orar 1 hora, ya otra vez dijimos, como todos los días tenemos que echarle leña al fuego, ¿verdad? Es decir, orar y leer la palabra de Dios. Entonces, aparte de orar con el Padre Nuestro, aparte de orar con algún salmo, también es el orar hablando en lenguas. Para algunos quizá esto es algo raro o algo nuevo, pero déjenme decirles que
el Espíritu Santo es la persona que está con nosotros ahora. Hasta antes de 2000 años era Dios mismo quien se aparecía al hombre, quien le hablaba al hombre. Hace 2000 años vino Jesús, nació de mujer, se hizo hombre, se hizo humano y estuvo aquí en un ministerio glorioso por 3 años y medio. Se fue hacia el cielo y dijo: no los voy a dejar huérfanos, voy a mandar a otro consolador. O sea que Jesús es uno de nuestros consoladores. Y dijo: voy a mandar a otro consolador. Entonces, el que está aquí con nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro compañero fiel. Está con nosotros siempre. Es importante tener comunión con Él para hacernos sensibles a su presencia. Pero podemos llamarle y decirle: Espíritu Santo de Dios, ayúdame, y Él de inmediato nos ayuda. El Espíritu Santo de Dios es una persona, porque también es sensible. Si tú no lo quieres, no va a estar cerca de ti. Si tú dices ahorita: no, prefiero estar con otras cosas, Él te va a dejar en paz. No te va a decir: pero ¿por qué me haces esto? No, el Espíritu Santo de Dios es un caballero. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad, y una forma de orar, pasar tiempo en comunión con Dios, es orando en lenguas, que es un regalo que el Señor nos ha dado, y es a través del Espíritu Santo. Sin embargo, hay gente que menosprecia el hablar en lenguas. Hay gente que dice: no sirve para nada, no entiendo nada, ¿para qué oro en lenguas? Otra gente dice: es que ese es un desorden, están hablando todos, nadie entiende nada y demás. Y bueno, pues dice en 1 Corintios 14:5, Pablo le escribe a los corintios y les dice: yo quisiera que todos hablaran en lenguas. O sea que el deseo de Dios es que todos hablemos en lenguas. Uno de los momentos más hermosos de mi vida fue cuando yo fui bautizada en el Espíritu Santo. Yo deseaba mucho ser bautizada en el Espíritu Santo, y recuerdo que pasé 2 años pidiéndole a Dios: Señor, bautízame en el Espíritu Santo, bautízame en el Espíritu Santo. Como el nombre lo dice, el Espíritu de Dios es santo. Yo decía: Señor, soy tan pecadora, perdóname, pero quiero ser bautizada en el Espíritu Santo de Dios. Y estuve orando y orando, y llegó el momento de la desesperación, y le decía al Señor: Señor, bautízame o me muero, o quítame de aquí, o llévame de aquí. Yo no puedo estar sin estar bautizada en el Espíritu Santo. Había una desesperación en mi vida, había un hambre tremenda por el Espíritu de Dios. Y entonces así estuve orando. Yo decía: ¿qué estorba, Señor? Revélame qué estorba. Y les voy a abrir mi corazón, porque el Señor sí me dijo que estorbaba, y me dijo: es tu soberbia. Porque sé que cuando recibas el Espíritu Santo de Dios vas a decir: miren, yo sí hablo y ustedes no. Y reconocí, le dije: Señor, perdóname, te aseguro que no voy a decir eso, de verdad, no lo voy a decir, no voy a decir eso. Al contrario, con toda humildad voy a recibir ese bautismo precioso. Mis hermanos, fue una cosa impresionante, porque en el momento empezó mi lengua a hablar otra cosa. No entendía, era algo precioso, algo hermoso que me pasó, me inundó un calor hermoso, divino, y empecé a hablar en lenguas. En ese momento yo entendí lo que decía, y solo decía una palabra, y decía: hermoso, hermoso, hermoso. Y yo me acuerdo que cuando hicieron el llamado, porque les quiero decir de una vez, cuando el Señor me bautizó fue el 20 de noviembre del 2006 en la 1 Puebla. Estábamos en una alianza de jóvenes, y me acuerdo que cuando hicieron el llamado yo me acerqué al altar, y como el Señor ya me había dicho: no, porque tú eres soberbia, y no, yo: Señor, perdóname, de verdad no lo voy a hacer, perdóname, y ya voy a ser una persona humilde. Me acuerdo que me acerqué al altar y empecé a decir esa palabra: hermoso, hermoso, hermoso. Y vi a Jesús en visión,
en medio del altar, su túnica blanca, sentado así como las piernas cruzadas. Y pero no le vi el rostro, nada más de los hombros hacia abajo. Y yo estaba tan feliz diciéndole hermoso, hermoso. Pero yo no me había fijado que lo que yo decía, lo decía como con lloro, con mueca de tristeza. Entonces, de repente siento 2 yemitas de dedos, así suavecito, que me hicieron en mi boca, como de las caritas que están llorando, a las caritas que se están riendo. Y entonces ya con alegría le seguí diciendo al Señor, hermoso, 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 hermoso. No me acuerdo la palabra cómo era en la lengua que estaba hablando, pero fue una experiencia maravillosa, fue maravillosa. Y desde entonces mi vida cambió. Yo te invito a que tú tengas hambre del Espíritu Santo, a que tú le digas, bautízame. Quien nos bautiza es el Señor Jesús. Él nos sumerge en la presencia del Espíritu Santo. Y yo oraba, para los que quieran anotar, yo oraba con Lucas 11:13, porque cuando el Señor no contesta, usa su propia palabra. Y en Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y decía, Señor, aquí dice que solo te lo pida. Dame el Espíritu Santo en mi vida. Y por eso es que anoté allí en Lucas 11:13, cumplido, deseo cumplido, noviembre 20 del 2006. Ay, y desde entonces, wow, mi vida cambió. Así es de que, mis amados, no hagamos lo que ciertas personas hacen, que desprecian el hablar en lenguas, que dicen que es un desorden. Déjame decirte que está en Primera de Corintios, capítulo 14. Es un capítulo extenso sobre lo que es el hablar en lenguas. Tristemente, este capítulo ha sido mal interpretado, porque dice, no, aquí dice Pablo que no se debe de hablar en lenguas en la iglesia, y que no se debe de hablar, y que mejor 5 palabras en el sentido bien, en el entendimiento, y no 20,000 o 10 horas hablando en lenguas. Déjenme decirles el trasfondo histórico de Corintios. 1 Corintios 14. Déjenme decirles el trasfondo histórico. ¿Qué estaba aconteciendo en la iglesia de Corinto, en la ciudad de Corinto? Allí en la ciudad de Corinto había un avivamiento tremendo. Llegó el Evangelio y había un avivamiento, y fueron todos bautizados en el Espíritu Santo. Y entonces, ¿saben qué pasaba ahí? Que todos estaban hablando en lenguas, todos, pero todos, hagan de cuenta que yo voy y los saludo en lenguas, y le digo, Riokoro Basitirikonoma, y me voy para acá y digo, Riokoro Basitirikonoma, y entonces, pues, ¿qué es esto, no? Y luego se paraban aquí a predicar, en el lugar de predicar, y lo único que hacían era predicar en lenguas. Entonces Pablo dice, a ver, Corintios, espérenme, así como, a ver, Filadelfos, espérenme un poquito, ¿no? Un momento, hay orden en las cosas de Dios. Entonces, cuando él habla y dice, no quiero que todos estén hablando allí, porque entran los inconversos y dicen, estos están locos. De por sí estamos locos para el mundo. Amén. Amén. Si no te dicen que estás loco, es que tienes que convertirte. Entonces, mis amados, Pablo le dice a la iglesia, no me hagan eso así en la iglesia de hablando puro en lenguas. Y entonces, ¿en qué se edifican las personas? ¿En qué? No se edifican en nada. Y fíjense bien que este es un capítulo tan de orden que al final, en el verso 39 del capítulo 14, dice, y no impidáis el hablar lenguas. No impidáis, porque también en Primera de Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Cómo apagamos al Espíritu? Cuando le digo, deja de hablar en lenguas, ¿ya para qué hablas? No.
es un asunto de Él con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y luego Pablo dice: yo hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, no hay contradicción en la Biblia. Y por eso hoy les quiero hablar sobre los privilegios de hablar en lenguas. Hay privilegios y beneficios maravillosos de hablar en lenguas. Entonces, no es un desorden, no es de locos hacer eso, sino que, mis amados, es del Señor el hablar en lenguas. Y por eso leímos Marcos 16, 17, donde dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Por qué estará eso en primer lugar? Porque es lo que menos cree la gente. Luego dice: hablarán nuevas lenguas. ¿Por qué estaría eso en segundo lugar? Y hasta el final está: impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Es más fácil creer que un enfermo va a ser sano para la mente natural que el hablar en lenguas o que el echar fuera demonios. Entonces Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creemos en nuestro precioso Señor? Muy bien, te seguirán estas señales. Hablaremos nuevas lenguas. Entonces, el capítulo 14 de Primera de Corintios es un capítulo para poner orden en la iglesia. Imagínate que estoy aquí una hora hablando en lenguas. ¿En qué te edificas tú? No hay edificación, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? No se edifican, más que otras cosas se edifican, pero la gente no se edifica. Así es de que hoy te quiero hablar de estos 10 privilegios de hablar en lenguas. Y el primer privilegio que hay está precioso, maravilloso. Dice aquí la palabra de Dios que Él es el que le habla directamente a Dios. Primera de Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Cuando tú hablas en lenguas, tú le estás hablando a Dios, tú le estás hablando a Dios en su propio idioma, tú le estás hablando a Dios de espíritu a espíritu. Entonces, uno de los privilegios, uno de los beneficios de hablar en lenguas es que le hablas directamente a Dios. Haz de cuenta, es el lenguaje de intimidad. Las parejas, los matrimonios tienen sus palabras lindas, amorosas para hablarse en la intimidad. Y esto es algo donde muestra que debemos de tener intimidad con Dios. Entonces dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Le hablas directamente a Dios. Amén. Amén. Otro privilegio de hablar en lenguas es de que se hablan misterios. El mismo Primera de Corintios 14:2 dice: pues nadie lo entiende, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Imagínate ponerte a platicar con Dios sobre misterios donde tu espíritu sí se edifica. Entonces es maravilloso, ¿no? Estar hablando con Dios directamente, su lenguaje, y estar hablando misterios. Amén. Amén. Luego, número 3, se edifica a sí mismo. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. Primera de Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Nosotros somos un ser tripartito, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, mis amados, en lo que te ocupes más, en eso te vas a edificar. ¿Sí me están poniendo atención? Entonces, si me ocupo más en edificar mi cuerpo, pues verdad que tengo que bajar 10 tallas, ¿verdad? Porque me edifico mi cuerpo, ¿no? El que se edifica en un gimnasio, wow, tiene un cuerpo espectacular, ¿verdad? Porque está 10 horas, 5 horas, 3 horas diarias en el gym y tiene un cuerpo espectacular, edifica su cuerpo. Pero el que habla en lenguas edifica su espíritu. Entonces puede haber aquí personas con mucho tiempo en el evangelio,
pero con su espíritu muy chiquito. ¿Por qué? Porque no habla en lenguas. Porque ¿cómo va a edificar su espíritu si no habla en lenguas? Por eso te digo, mi amado, si no hablas en lenguas del Espíritu Santo, habla, ora a Dios, dile, gime, pídele, grítale. Yo llegó el momento, les digo, de mi desesperación, que le decía, bautízame o me muero, ¿verdad? Allí en Lucas usaba su palabra y le decía, aquí dice así, entonces ¿cómo no me vas a dar al Espíritu Santo? Entonces edifica tu espíritu, mi amado, edifica tu espíritu. Mira, la raíz de nuestro ser es nuestro espíritu. Entonces, para ser más claro, una plantita, ¿no? Tenemos la tierra, la raíz, los tallitos, las hojitas, las florecitas, etc. Si yo veo que las hojitas se están secando o se le está llegando plaga y no sé qué, puedo limpiar la hojita por fuera, ¿verdad? Pero se va a limpiar, pero al rato otra vez lo mismo, al rato otra vez lo mismo. Entonces, ¿qué necesito hacer? De raíz limpiar esa plantita para que no le salga más plaga, para que no se sequen sus hojitas ni nada de eso. Esa es la esencia que tenemos nosotros. Nuestra raíz es el Espíritu. Imagínate que nunca oras, si los que están bautizados en el Espíritu y hasta ahorita han despreciado el hablar en lenguas. Mucho cuidado, porque no has crecido, tu espíritu está pequeñito. No, mi amado, dile a tu vecino así, no, dile, no más, no, así no. Por eso también, mis amados, todas las cosas que vienen, mira, nuestro espíritu está así chiquito y vienen los problemones y viene todo lo demás. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender de las cosas? Vienen las tentaciones, viene no sé cuánta cosa, y dices, no, es que ya mejor me voy de aquí porque esto no es posible. No es posible porque tu espíritu está pequeño, no está siendo edificado. Entonces hay que orar en lenguas. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Te tienes que edificar. Quieres que tu espíritu esté así enorme, edificado, tu alma por aquí, tu cuerpo por acá. Tampoco estoy diciendo engorda, no, hay que cuidar el cuerpo. Pero, mis amados, es hermoso hablar en lenguas. Número 4, cuando tú hablas en lenguas, tu espíritu es el que ora. Tu espíritu ora. Primera de Corintios 14:14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Oh, qué maravilla, qué belleza que mi espíritu ore. Qué glorioso que mi espíritu ore. Mujer, cuando te despierta el Señor y te dice ponte a orar, y dices, aquí están todos mis hijos, no me falta ni uno, pero ¿por qué tengo que orar? ¿Qué tengo que orar? No sé. Ponte a orar en lenguas. Ponte a orar en lenguas. O que no sabes cómo orar por ese hijo tan rebelde que tienes, no sabes, ya le dijiste al Señor, llévatelo, te lo mando, le dijiste lo mismo del marido, de la suegra, y ya no sabes cómo orar por las personas. Ya no sabes cómo orar por esa esposa rebelde, ya se te acabó todo. Ora en lenguas. Ora en lenguas. Ora en lenguas. Hay otro privilegio y beneficio de orar en lenguas. Tienes reposo. Cuando oras en lenguas tienes reposo. Isaías 28, 11 y 12. Dice Isaías 28, 11 y 12. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado. Tienes reposo cuando hablas en lenguas. Tú dices, pero no entendí nada. No seas metiche, deja que tu espíritu le hable al Espíritu de Dios. Vas a tener reposo, vas a orar de una forma hermosa, vas a estar hablando en intimidad con Dios. Entonces dice que vas a tener reposo.
Este es el reposo. Dad reposo al cansado. ¿Cuántos están cansados el día de hoy? Cansados de problemas, de situaciones difíciles, de cosas que no se ve, que ya se vayan a resolver. Ponte a orar en lenguas, mi amado. Ponte a orar en lenguas. Hay reposo. Otro privilegio muy grande y beneficio muy grande es un refrigerio para tu cuerpo. Un refrigerio. Estamos trabajando duro y demás y después nos dicen, oigan, es tiempo de refrigerio. Ay, qué rico, vamos a tomar un bocadillo, vamos a tomar algo, vamos a comer algo. Qué rico un refrigerio. Entonces es un refrigerio hablar en lenguas. Isaías 28, 11 y 12 igual, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo. Dad reposo al cansado. Y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. ¿Estás oyendo esta palabra hoy, mi amado? ¿Estás oyendo esta palabra? Otro privilegio muy grande de orar en lenguas. Oh, mi espíritu rebosa de alegría por todo esto, mi amado. Es que oras la perfecta voluntad de Dios. Oras la perfecta voluntad de Dios. Romanos 8, 26 y 27 en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 8, 26 y 27 dice en la Nueva Traducción Viviente: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en la oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¡Qué hermoso! Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, tú piensas que al estarle pidiendo a Dios, Señor, esa mujer que se llevó a mi marido, Señor, esa mujer, trae a mi marido y a ella dale un tumor, ponle un tumor, que deje a mi marido, que lo deje en paz. Pero pensamos que esa es la oración correcta, ¿verdad? Pero cuando empezamos a orar en lenguas, ¿sabes qué está diciendo el Espíritu de Dios? Que sea salva, que sea salva, que conozca a Dios, que conozca al Señor, que conozca a Dios. ¿Y tú crees que para Dios hay algo imposible? Hermanos, no hay nada imposible para Dios. Entonces, ¿qué hay ahí? El Señor va a hacer la obra con esa mujer y el Señor va a restaurar tu matrimonio. Amén. A ver, ¿cuánta gente de fe tengo aquí hoy? Amén. Entonces, mis amados, oramos la perfecta voluntad de Dios. Oramos, ¿verdad? Igual, como luego he dicho, ¿no? Por la suegra, Señor, ya no la aguanto, ya no esto, el yerno que te quitó a tu princesa y no sé cuántas cosas que han sucedido y te estás orando y casi los estás maldiciendo. Pero cuando empiezas a orar en lenguas, mi amado, el Espíritu Santo de Dios ora la perfecta voluntad de Dios. Así es de que cuando oras en lenguas, oras la perfecta voluntad de Dios. ¿Amén? Amén. Muy bien. Otro privilegio: se edifica tu fe. Se edifica tu fe. Judas 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Tu santísima fe, fíjate cómo le llama la Biblia a la fe, santísima, santa, super santa, tu fe. Entonces, tu fe se edifica. Fíjate, dijimos que orar en lenguas te edifica, se edifica tu espíritu. Bueno, aparte de eso, ahora se edifica tu fe. ¿Cuántos queremos que se edifique nuestra fe? Amén. Te voy a decir algo, pónganme atención. En medio de los problemas grandes y graves, en mi experiencia, cuando yo he estado orando solo en lenguas y termino mi tiempo de oración, no sabes,
me siento la superwoman, me siento la conquistadora del mundo, me siento gigante. ¿Por qué? Porque se ha edificado mi espíritu, porque se ha edificado mi fe. Esas son las ventajas tan grandes de orar en lenguas. Entonces edifica tu fe, porque si no, mi amado, estamos tumbados, tirados en el suelo y casi sentimos que nos restriegan con sus pies porque ya no hay remedio para nosotros. Entonces, ¿cuántos estamos recibiendo esta palabra de que debemos de orar en lenguas, mis amados? Y para aquel que no está bautizado en el Espíritu Santo, si tienes fe, hoy el Señor te bautiza porque Él está aquí. Y Él me dijo, el que quiera, hoy sale hablando en lenguas. En el nombre de Jesús, mi amado. Sí, Señor, muchas gracias. Número 9. Orar en lenguas. Es parte de la guerra espiritual. Es parte de la guerra espiritual. Efesios 6:18 en la NTV dice: oren, fue el texto que leímos, oren en el Espíritu. Espíritu con E mayúscula. Oren en el Espíritu. En todo momento. ¿Cuándo? En todo momento y en toda ocasión. ¿Cada cuándo? Toda ocasión. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Quiero que todos fuertes digan Efesios 6:18 en la Nueva Traducción Viviente, dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Todos digan: debo de orar en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Debo de orar en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Y este capítulo 6 de Efesios nos habla de la armadura de Dios, nos habla del escudo, la espada, el yelmo, y luego dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces, mi amado, no podemos no darle el valor a lo que es el hablar en lenguas. No podemos seguir ignorando al Espíritu Santo. No podemos seguir despreciando el hablar en lenguas. Es algo grandioso y glorioso, mi amado. Así es de que es parte de la guerra espiritual. Cuando ves que la gente está por ahí peleando y esto y lo otro, empieza a hablar en lenguas, mi amado. Lo dice en Efesios 6:18 bien claro, y si leemos versos antes, ahí nos habla de toda la armadura. Y por último, ¿qué pasa cuando oramos en lenguas? ¿Cuáles son esos privilegios de hablar en lenguas? ¿Sabes? Los dones del Espíritu Santo son 9. Son 9 dones los que hay del Espíritu Santo: los dones hablados, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profecía, los dones de revelación, que son de ciencia, de sabiduría y discernimiento de espíritus, y los dones de poder, fe, milagros y sanidades. Y cuando se nos predica o se nos enseña sobre esto, normalmente todos levantamos la mano yo quiero los dones de sanidades y milagros y fe. Y casi nadie quiere los otros, los hablados o los de revelación. Pero déjame decirte que hay algo hermoso aquí, porque dice en 1 Corintios 14:13: por lo tanto, el que habla en lenguas pida en oración poder interpretarlas. Siempre que termines de orar en lenguas, dile en oración: Señor, dime qué fue lo que hablé en lenguas. Revélame, Señor, revélame qué fue lo que hablé. El Señor a veces te lo va a dar, o a veces te lo va a dar de inmediato. En cuanto estés orando en lenguas, te va a dar la interpretación al español. Y entonces dice aquí Pablo, ¿verdad? Por lo tanto, el que habla en lenguas pide en oración poder interpretarlas. Entonces, ¿qué quiere decir, mi amado? Que los dones del Espíritu Santo, que son 9, empiezan por el don de hablar en lenguas. Hablar en lenguas es la entrada a los otros 9 dones. Hablar en lenguas, porque entonces ahora le pido al Señor que me dé la interpretación. El Señor me da la interpretación y he allí el don de interpretación de lenguas. Y normalmente cuando uno da la interpretación de lenguas hay profecía.
Entonces ahí viene el don de profecía. Ese don de profecía da paso al don de ciencia, al don de palabra de ciencia. ¿Qué es eso? Una palabra que te da el Señor sobre algo que pasó anteriormente. ¿Ok? Que dicen, usted estaba allá en el mercado ayer a las 11 de la mañana y usted estaba pensando esto y esto y esto, ¿no? Entonces, el don de ciencia. Después de ahí viene la palabra, el don de la palabra de sabiduría, una palabra del presente, donde el Señor dice, eso que estás haciendo ahora no es exactamente como yo te lo pedí. Eso que está pasando ahora en tu vida no es el camino que debes andar. Una palabra de sabiduría, donde de lenguas, donde interpretación de lenguas, donde profecía, donde palabra de ciencia, donde palabra de sabiduría, y luego el don de discernimiento de espíritus. Mis amados, este mundo está plagado de espíritus malos. También hay buenos, pero hay malos también. Esta semana el Señor me permitía ir a orar por un enfermo. Y para mí era como antes había hablado con la persona. Estaba llorando la persona y me conmovió mi corazón. Y cuando lo fui a ver dije, ay, va a ser una oración de apapacho, de decirle, ay, cuánto lo ama Dios y que Dios le fortalezca para pasar por esta racha que está pasando su salud. Pero al verlo a él, cuando llegué ahí y lo vi y vi una mirada rara en sus ojos, dije, aquí hay mucho pecado. No dije yo, el Espíritu Santo me dio a entender, hermanos, perdón. El Espíritu Santo me dio a entender y yo iba por mi palabra, ¿verdad? Como les digo, de apapacho, de abrazo, de consuelo. Y cuando le empiezo a hablar a la persona, cuando vi esa mirada, cuando escuché sus palabras, cuando lo vi en una actitud muy diferente, le empecé a preguntar, ¿cómo está usted con su familiar fulanita de tal? Bien, bien. ¿Cómo está usted insistí con la misma persona? Ha sido muy grosera, ¿Pero ya la perdonaba? Sí, ya la perdoné. Digo, pero ya la ha perdonado. Si usted la viera ahorita, le podría dar un abrazo y desearle que le vaya muy bien y todo. Que Dios la bendiga. Y aparte una mirada fea en sus ojos. Entonces, el discernimiento de espíritus te dice cuándo y qué palabra debes de dar o qué otra palabra debes de dar. Y resulta que en lugar de palabra de consolación, fue una palabra de exhortación para perdonar, pero perdonar de corazón. Entonces, ese don de discernimiento de espíritus es bien importante. Al final nada más me dijo, lo voy a hacer. Pero ya cambió su voz, ya cambió un poco su mirada y ya me estaban presionando porque ya me fuera de ahí y estaba, pero cambió. Entonces, ¿qué es eso? El discernimiento de espíritus. Entonces, mis amados, ese don es bien importante, pero fíjense, en esta escalera preciosa, hablamos en lenguas, pedimos la interpretación de lenguas, empezamos a profetizar y de ahí empezamos a dar palabra de ciencia, palabra de sabiduría, empezamos a discernir entre los espíritus buenos y los malos, ¿verdad? Y allí viene el don de fe, el don de milagros, el don de sanidades. Mi amado, no desprecies el hablar en lenguas. No desprecies tu tiempo de oración con Dios. Leímos en todo momento y en toda ocasión. Cuando no sabes qué orar, habla en lenguas. Cuando ya no sabes cómo orar por el esposo, háblale a Dios en lenguas. Cuando ya no sabes cómo orar por ese hijo, no sé, que nunca te hace caso, ora a Dios en lenguas. No le hables a él en lenguas, porque entonces sí, mi mamá estaba loquita y ahora está peor. No, es nuestro hablar con Dios, porque eso hacían los de Corinto, se hablaban unos a los otros en lenguas y por eso, oigan, qué locura era esa, ¿verdad? Que había. No. Esto es para dirigirnos a nuestro precioso Padre Celestial. ¿Cuántos anhelan los dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos anhelan que Dios responda a todas sus oraciones? Tenemos que
orar en lenguas. Tenemos que orar en lenguas, tenemos que orar en lenguas, tenemos que decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Si no oras en lenguas, si no estás bautizado en el Espíritu Santo, pídele al Señor. Abre tu Biblia en Lucas 11:43. Quiero que mi equipo de septiembre 22 venga al frente, por favor. Solo mi equipo, rápido, septiembre 22. Venga al frente, por favor. Debo decirles que les debía haber enviado un WhatsApp esta semana, pero no sé por qué el Señor no me dejó. Aquí de pie todos los de septiembre 22, porque háganme caso, septiembre 22. Debí haberles enviado un WhatsApp esta semana, pero el Señor no me dejó porque es estar siempre preparados. ¿Ya buscaste, iglesia, Lucas 11:13, perdón? Lucas 11:13. Hoy quiero, mi amada iglesia, en oración, hermanos, por favor, en oración los del septiembre 22, hoy, estén orando en lenguas ustedes ahorita. Mi amada iglesia, si no tienes el bautismo del Espíritu Santo, el Señor te lo da hoy. El Señor te da el bautismo del Espíritu Santo. El Señor te lo da hoy. Tienes que edificar tu espíritu. Tienes que edificar tu espíritu. No puedes seguir así. No puedes seguir haciendo oraciones de 3 minutos en español. Qué riqueza, qué inmensidad de riqueza hay en orar en lenguas. Así es de que, iglesia, ponte de pie, con tu Biblia en la mano. Con su Biblia en la mano, el que no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, no es señalarte, mi amado, no es señalarte. Yo ya te dije, yo tardé 2 años en que el Señor me bautizara y lloraba todo el tiempo con este verso. Los que ya hablan en lenguas, dejen sus Biblias abajo y ya empiecen a hablar en lenguas. Cierra tus ojos, iglesia.